Muy bien, es hora de continuar con las herramientas que nos hacen falta. Vamos a pasar a nuestro modo de edición y ya hemos visto la herramienta extruir, la herramienta incrustar caras. Falta por conocer las demás. En este momento vamos a trabajar con la herramienta biselar, pues es bastante sencillo. Hay que recordar que esta herramienta funciona utilizando el modo bordes. Entonces ya tengo mi objeto en el modo edición, acabo de seleccionar los bordes de la parte superior. Voy a utilizar la herramienta biselar o el comando rápido, la tecla control B, y sencillamente lo que voy a hacer es jalar en el sentido contrario al eje Z, y automáticamente eso nos crea nuestro bisel. En la parte inferior ya tenemos nuevas opciones para aplicar a nuestra herramienta. Podemos decir que se aplique única y exclusivamente a los vértices, podemos decirle que se aplique a los bordes, podemos definir su ancho, podemos definir la cantidad de segmentos. Obviamente la cantidad de segmentos va a ser importante porque nos va a ayudar a definir mejor nuestra forma, a darle un poco más de suavizado. Podemos definir formas, puede ser convexo o cóncavo, ¿sí? Dependiendo de tu necesidad. Y tenemos diferentes opciones, como queremos que sean los ingletes, si queremos que estén estilo arcos. Bueno, ya esto va a depender más que todo de la necesidad que tengas en el momento de modelar. Entonces, básicamente esta herramienta lo que nos crea son formas de biseles. Es bastante útil. Ya más adelante estaremos viendo algunos modelados que hagamos para construcción, ¿sí? Donde los vamos a utilizar y quizás puedas entender un poco mejor. Pero ahorita esta herramienta, como puedes ver, nos genera nuevos canales. También podemos utilizar el comando rápido. Vamos a hacerlo nuevamente con el comando rápido, control B, extruimos, y si deseamos adicionar nuevos segmentos sin tener necesidad de utilizar el menú emergente, lo que tenemos que hacer sencillamente es usar nuestra ruedita del mouse para crear nuevos segmentos. Entonces mira ahí en el interno de nuestro bisel cuántos segmentos se pueden crear sencillamente con nuestra ruedita. Entonces eso funciona para la herramienta bisel. Tenemos nuestra herramienta siguiente, que es la herramienta cortar en bucle, o la tecla control R, que lo que hace precisamente es crearnos cortes siempre a la mitad de nuestro objeto. Si te das cuenta, por más que intente hacer cortes en zonas totalmente diferentes, él va a subdividirnos nuestra forma siempre a la mitad. Entonces solamente hacemos un clic y él nos va automáticamente haciendo un corte donde tengamos nuestra zona. Aquí hay algo interesante, y es la manera en cómo nosotros vamos a generar nuestros loops o nuestros bordes, por la siguiente razón. Puede ser que yo necesite que este borde quede un poco más hacia la izquierda o más hacia la derecha. Al momento de crearlo, sencillamente lo que tenemos que hacer es un clic sostenido, y sin soltar podemos desplazar nuestro borde hasta el extremo que necesitemos. Él por defecto nos va a crear la zona media, pero nosotros con clic sostenido podemos desplazarlo hasta el extremo que necesitemos. Una vez ya soltemos el mouse, él va a quedar allí en nuestra zona, justo donde lo necesitemos. Cuando utilizamos la opción rápida, que es el comando control R, voy a cambiar de herramienta y ahora voy a presionar la opción control R. Fíjense que él nos permite a nosotros crear el corte donde nosotros queramos, pero al hacer clic no se nos va a quedar nuestro borde, nuestro corte directamente aplicado justo en la mitad de nuestro objeto, sino que nos brinda la posibilidad de nosotros desplazarlo hacia alguno de los extremos, siempre sobre los ejes. Nunca nos va a dejar salirnos de la forma de nuestro objeto, eso es importante aclararlo. Entonces simplemente basta con reposicionar nuestro borde y también aplicar las cantidades de bordes según nuestra necesidad. Entonces miren que yo puedo ya segmentar las cantidades de cortes y definir otros tipos de factores.
Hay una herramienta adicional por aquí en la parte inferior que se llama deslizar. La opción de deslizar te permite deslizar bordes o deslizar vértices. En este caso, si yo tomo la opción de deslizar bordes, yo puedo con los bordes seleccionados simplemente rodarlos hasta donde yo necesito. En realidad me parecen bastante inútil en cierta forma esta herramienta, porque fácilmente yo puedo presionar la tecla G 2 veces, que es la opción de mover, y me cumple exactamente con la misma función. Entonces, no sé, quizás a alguien le encuentre utilidad, pero para mí es una opción que está de más en este momento en el programa. Lo mismo sucede con el tema de vértices. Para trabajar con los vértices, pues nos vamos al modo vértices. Ahí tengo mis vértices seleccionados. Miren que está este círculo amarillo a la mitad. Yo simplemente desplazo los vértices en el sentido que yo necesite. Incluso, fíjense que nosotros podemos hacer escalas internas con todos los vértices al mismo tiempo, pero no se nos van a atravesar nuestra forma en la parte inferior. Yo lo acabo de hacer sin un control de ejes. Vamos a hacerlo con un control de ejes a ver si funciona. Bueno, no funciona. Entonces simplemente es utilizarlos. Alguien podrá encontrar un poco más de utilidad seguramente, pero de momento pues lo único que hace es movernos los vértices. No es tampoco una herramienta que no podemos hacer. Recuerda que lo mismo podemos hacer seleccionando un vértice, presionando la tecla G 2 veces y pues sencillamente la tenemos sobre los ejes de nuestro objeto, ¿sí? Sobre los ejes X, los ejes Y, los ejes Z. Entonces básicamente es como la misma función. Eso en cuanto a nuestra herramienta de mover, ¿sí? O deslizar tanto vértices como bordes. Nuestra herramienta siguiente es la herramienta de cortar. Esta, a diferencia de crear cortes de bucles, lo que nos permite es hacer cortes lineales, es decir, en una sola forma. Yo puedo sencillamente tener este corte aquí, puedo presionar enter y automáticamente tengo ya un nuevo corte. Vamos a ponerlos en el modo edición. Aquí tengo uno, acá tengo otro, ¿sí? Entonces sirve perfectamente bien para cuando necesitemos hacer cortes específicos. Por ejemplo, pudiera yo necesitar extruir esta cara, ya hago ese corte. Simplemente me voy ahora al modo caras, selecciono estos tres, puedo decirle extruir y ya tengo pues ese corte de caras que necesito específicamente, ¿no? Entonces ya es un asunto pues de utilizarlo cada uno según su necesidad. El acceso rápido es la tecla K. Yo pudiera decir, por ejemplo, que ahora voy a necesitar un corte aquí, un corte hasta acá, no sé, un corte aquí, más o menos. Presiono enter y lo que voy a hacer sencillamente es extruir todas esas caras, ¿sí? Voy a hacer uso de nuestra herramienta de extrusión de forma individual para que todas mis caras se extruyan de manera individual. Ya eso lo hemos visto anteriormente, ¿sí? Y ahí tengo, pues fíjense, una figura bastante acondicionada. Vamos a bajarla en el eje de las zetas, ¿sí? Que puedo tomar y mover mi forma. Listo, ahí lo tenemos. Entonces simplemente creamos formas utilizando las herramientas de corte, la herramienta cuchillo que se llama, finalmente en inglés dice knife, por eso es la K, y es todo. Para eso funciona, digamos, esas formas principales o esas herramientas que nos hacían falta por conocer. Hay una muy particular, vamos otra vez nuevamente al modo de edición, que tiene que ver con la opción de girar. Esta opción de girar hay que tener bastante cuidado con ella. Puede ser muy útil, como también puede ser bastante complicada de manejar. En este caso yo voy a seleccionar mi vértice. Fíjense que aquí nos muestra un gizmo azul con un signo más, lo que nos quiere decir que en este momento el objeto, si yo le doy clic, no sé si se alcance a apreciar, pero a ver, vamos a seleccionar todos los vértices
acabo de crear una zona de vértices circulares alrededor de mi objeto. Entonces básicamente lo que hace es eso, ¿no? Girar los vértices sobre su mismo eje. Entonces fíjense que es una circunferencia perfecta. Es útil para muchos casos cuando necesitamos crear formas circulares sobre elementos no circulares. En este caso yo acabo de crear un círculo de vértices encima de mi cuadrado, y lo que podría hacer sería utilizar nuevamente mi herramienta de extrusión y decirle que me extruya en el eje de las zetas, por ejemplo, ponerlo aquí. Fíjense que ya tengo una forma circular cilíndrica que ha encerrado mi objeto. Pudiera hacer exactamente lo mismo en la zona superior. Vamos a extruir hacia arriba. Pudiera utilizar la herramienta de escala, ¿sí?, para ampliar. Pudiera nuevamente extruir. Vamos a utilizar la herramienta de extrusión. Pudiera decirle sigue extruyendo. Vuelvo y utilizo la herramienta de escala y decirle escálalo un poco más, y vamos a darle una extrusión nuevamente hacia abajo y listo. Entonces tengo mi cuadrado alineado totalmente con mis extrusiones circulares utilizando la herramienta girar. En este caso en español pues es girar. Ya en inglés toma un concepto diferente. Ahí tengo mi círculo, y simplemente yo, con uso de todas las herramientas que ya hemos visto, pudiera decir mi modo caras, pudiera utilizar la opción I para insertar una cara nueva, pudiera utilizar tecla E para extruir hacia arriba, S para escalar, nuevamente inserto una cara, nuevamente extruyo, nuevamente escalo. Voy a utilizar modo vértices otra vez, número 1, selecciono la opción girar, hago un círculo, Shift Alt para seleccionar todos mis vértices contiguos, opción de extruir, extruyo en el eje, nuevamente opción de extruir, opción de escalar, y listo. Son un sinfín de posibilidades que pueden ustedes tener simplemente con un poco de creatividad. Vamos a darle un poco más de tono, a ver que se vea un poco más agradable esa vista. Sí, ahí está. Entonces se ve un poco más agradable a la vista. Vamos a acomodar esta vista. Eso, está mucho mejor. Entonces miren toda la forma geométrica que hemos creado simplemente con crear vértices circulares y la herramienta de extrusión, todo lo que hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces de esa manera finalizamos la parte de lecciones para conocer las herramientas principales. Vamos ahora a pasar a la opción de colorización, un aspecto bastante interesante también que tenemos que tener en cuenta. Vamos a trabajar directamente en el menú de shading, vamos a entender algunos menús que debemos siempre tener en cuenta, cómo funciona el shader graph, cómo funcionan cada uno de los shaders, y vamos a darle color a algunos objetos que vamos a modelar.